Diría que si tienen una historia que contar, que no les dé miedo ser ruidosas, que creo que es algo que nos han, por desgracia, como metido en la cabeza durante muchos años, ¿no? Que tenemos que guardar silencio, que tenemos como que pasar desapercibidas y para nada. O sea, les animaría a escribir sin miedo, a confiar en lo que tienen que contar, sobre todo a disfrutar de sus historias, porque yo creo que eso luego, cuando el lector lo lee, se transmite, ¿no? Si una escribe con pasión y una escribe disfrutándolo muchísimo, luego cuando lees el libro dices, aquí hay como una pasión aquí implícita, ¿no? Hay como un disfrute aquí. Así que eso, les animaría a escribir sin ningún tipo de miedo. Les animaría también a no obsesionarse con la perfección, que yo creo que mata completamente la creatividad, a escribir lo que les salga y ya tendrán tiempo luego de ponerse a corregir, que bueno, luego el proceso editorial es muy largo y ya habrá tiempo de cambiar comas y frases y diálogos y cosas cuando llegue el momento. De momento que se enfoquen en terminar la novela, que es lo más importante. Fue sobre todo literatura infantil, porque empecé a leer y a escribir muy pequeñita. Creo que empecé a leer quizá incluso a los 5 añitos, 6 añitos, así que claro, todo lo que leía por ese entonces eran cuentos infantiles. Y recuerdo que mis favoritos, que además me los leía como en un día, era una lectora voraz, iba a la biblioteca, los sacaba, llegaba a mi casa, me los leía rapidísimo y volvía a la biblioteca a dejarlos y sacar otros, ¿no? O sea, era como súper intenso. Eran los de Jerónimo Stilton. Luego ya empecé a leer más clásicos, empecé a leer mucha literatura juvenil, mucha literatura contemporánea. Ahora mismo leo de todo. Tengo autoras que me encantan como Virginia Woolf, que son más clásicas, ¿no? El libro Una habitación propia a mí me impactó muchísimo y de hecho lo releo todos los años. Y tirando más de autores contemporáneos, me gusta mucho Sarah J. Maas, Jennifer Armentrout, Carolina Casado, de allí de España, Alina Not. Bueno, tengo una lista interminable. Yo publicaba en Wattpad, empecé cuando tenía 13 años y lo hice un poco por probar, o sea, no esperaba en ningún momento que esto fuera a resultar así, ¿no? Que fuera a cambiarme la vida como de una manera tan intensa. Y todo llega cuando con 17 añitos la primera editorial con la que publiqué se interesa en mi primera novela, publico con ellos y luego publico otras 3 novelas más y con Hasta que nos quedemos sin estrellas, que fue mi quinta novela, es cuando llega Planeta. Y cuando todo de alguna manera empieza a hacer como boom, ¿no? O sea, de un día para otro hay mucha gente que comparte la historia, que lee la historia, que me etiqueta en redes sociales, ¿no? Que viene a las firmas y nada, está siendo un camino, la verdad, maravilloso. Estoy viviendo cosas que ni siquiera llegué a soñar de niña y ojalá dure mucho tiempo. Yo voy a seguir trabajando y voy a seguir muy enfocada. Hay novelas que surgen como una chispa, ¿no? De pronto es como algo que se incendia y ya cuando te quieres dar cuenta tienes como todo el fuego completo, ¿no? Ya lo tienes todo. Y hay otras novelas que son más como puzzles en las que tienes que ir buscando como cada pieza y ver cómo van encajando. En el caso Hasta que nos quedemos sin estrellas, todo parte de la chispa. En este caso es Maya, ¿no? Este personaje, esta protagonista que tiene una historia familiar tan complicada, que está en un momento vital tan duro, tan difícil, y hacer como un poco el paralelismo con Liam, que a primera vista puede parecer que lo tiene todo resuelto, que tiene una vida maravillosa, cuando realmente él también se siente muy perdido y también siente como que le falta algo. Y bueno, cuando estos dos mundos chocan es cuando comienza la historia, ¿no? Cuando de alguna manera podemos ver cómo realmente los dos no son tan diferentes como pensaban. Y bueno, hay por supuesto mucho humor, que también es como súper divertido el poder escribirlo. Hay mucho drama, hay momentos de reír, hay momentos de llorar. Y es una de estas historias que cuando yo la comencé tuve claro que iba a marcar un antes y un después en mi vida. Yo no sabía cómo, o sea, soy como muy instintiva, tengo como muchos presentimientos con los libros y con esta novela tenía claro que iba a ser un cambio. No sabía si para bien o para mal, pero sabía que iba a serlo. Y bueno, cuando me lancé a escribirla y luego empezó toda esta vorágine, ¿no? Me di cuenta de que tenía razón, así que quizá tengo que hacerme bruja o algo así. Esta novela es de las segundas, es de las que surgen como un puzzle al que le faltan piezas y tienes que ir como completándolo. En este caso, la primera pieza que sale es la premisa de quiero que sea una chica que lo deja todo atrás y se va a la otra punta del mundo. Y luego ya lo segundo que aparece, que también creo que es una de las cosas más importantes, es la ambientación. Es Finlandia, ¿no? Es ese pueblo pequeñito llamado Sarkola que existe de verdad y que es donde se ubica la novela. Cuando le presenté la historia a mis editores, fue durante la gira del libro anterior, del arte de ser nosotros, y recuerdo estar comiendo con ellas y bueno, me preguntaban qué pasa, tienes nuevos proyectos, tal, y yo les decía, quiero ambientar una novela
O sea, quiero escribir una novela que vaya sobre la vida y la muerte, que sea de romance y ambientarla en Finlandia. Y ellas me decían, ¿pero por qué? Y yo les decía, porque tengo un presentimiento. O sea, tengo que ambientarla en Finlandia, hacedme caso y luego veréis por qué lo digo, ¿no? Y así fue, así fue. Es una novela que he disfrutado mucho de escribir. Creo que ha sido la historia que más complicada me ha resultado, porque he tenido que documentarme muchísimo para poder ambientarla bien. He tenido incluso que aprender algunas cosas del idioma, ¿no? del finés, que es un idioma muy complicado. Y bueno, ha sido sin duda un reto y muy interesante y muy divertido. Es una novela que, bueno, según me han comentado, les ha tocado mucho el corazón. Creo que algo que se repite mucho en mis libros y que me dicen mucho en las firmas es el tema de conectar con los personajes, de que los lectores, por unas razones o por otras, se sienten muy identificados con los protagonistas. Y considero que con esta novela pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, Maeve es una chica a la que al final le tiene unos sentimientos como muy humanos, muy mundanos. ¿Quién no se ha sentido alguna vez perdido en la vida? ¿Quién no ha sentido alguna vez el miedo de estar yendo por el camino equivocado y que llegue el día de tu final, ¿no? Que llegue el día en el que te mueras y de pronto descubras que no has hecho todo lo que querías hacer o que te has equivocado de lugar o lo que sea? Y con Connor ocurre lo mismo. Connor es un chico que se enfoca demasiado en los demás, que piensa muy poco en sí mismo y bueno, creo que todos en algún momento por desgracia hemos sido así. Considero que es la historia de Maeve, aunque Connor tiene un papel muy importante, él también narra, él también tiene como una historia detrás. Realmente la novela se enfoca sobre todo en el romance y en cómo Maeve se va descubriendo a sí misma, va encontrando su lugar en el mundo, va recordando a su madre, ¿no? Y va como descubriendo que la felicidad está en las cosas pequeñitas y que hay que aprovechar la vida al máximo. Así que sin duda me quedaría con ella, aunque Connor es de mis personajes favoritos, ya no de esta novela, sino de todas las novelas que he escrito. Escribirlo a él surge, fíjate, de esta necesidad de saber qué pasa con ese personaje que siempre es dejado de lado normalmente, ¿no? O sea, cuando leemos una novela o vemos una película en la que son dos hermanos, típico cliché, ¿no? De dos hermanos, uno así como malote, otro así como bueno, ¿no? Y la chica siempre se queda con el malote. Yo siempre me preguntaba, jope, ¿qué pasará con el otro chico? ¿No? Con el que ha sido leal, con el que ha sido bueno con ella desde el principio, con el que la respeta, con el que la quiere. Y de ahí surge Connor. Connor surge de eso y de preguntarme qué ocurre con la persona que hace reír a todo el mundo cuando lo está pasando mal. ¿Quién hace reír a esa persona? ¿Quién se preocupa por esa persona? Y bueno, por eso para mí es uno de los personajes más buenos y más leales que he escrito, y esas son características que valoro mucho tanto en un personaje como en una persona, así que evidentemente tenía que ser mi hijo predilecto, aunque está muy mal que yo diga esto, pero lo es. Me gusta que sean reales, como ya he comentado. Me gusta que la gente se sienta identificada con ellos. Me gusta que cuando esa niña de 15 años que siempre se ha sentido insegura con su cuerpo abra todos los lugares que mantenemos en secreto y vea a Maeve, se dé cuenta de que no está sola, de que por desgracia eso nos ha pasado a todas, ¿no? Y que piense, espero que si Maeve ha podido superarlo y seguir adelante, que por qué no puede hacerlo ella, ¿no? Y me gusta que eso ocurra no solamente con Maeve, sino con todas mis protagonistas y con todos mis protagonistas y con distintos temas. Así que sí, es lo que busco, es la realidad, que sean verídicos, que sean coherentes, y creo que para conseguirlo una tiene que abrirse en canal y ser muy sincera cuando escribe. Bueno, yo normalmente voy como un poco en automático, ¿no? O sea, es como que vivo estas cosas y una como que apaga las emociones y realmente no te das cuenta de lo que estás viviendo hasta que te paras un momento y haces como el ejercicio de decir, ostras, ¿no? Y me puse a pensar y dije, jope, o sea, estoy en Colombia, ¿no? Presentando el libro que he escrito en mi habitación con un moño desordenado, hecha un asco, ¿no? En pijama, y resulta que hay muchísima gente que ha leído ese libro, que no lo ha leído solamente en España, que es mi país, sino también a miles y miles de kilómetros de España, que a pesar de la distancia la gente me recibe con mucho cariño, y es como, wow, ¿qué he hecho yo para merecer esto, no? Como que cuando te paras a pensarlo siempre te quedas como alucinada, y creo que una nunca termina de asimilar la situación y como de acostumbrarse a todo esto, lo que también me parece bien, porque creo que te hace vivirlo todo con ilusión, ¿no? Siempre es como, qué ilusión, y nunca lo pierdes, nunca lo pierdes.